Le damos la bienvenida otra vez a Iglesia Bautista Betania de Reading, Pensilvania, aquí en la 2 y la Douglas. Y estamos continuando donde estábamos en la serie de Hechos, el capítulo 2. Si usted puede buscar en su Biblia, Hechos 2. Estamos al final del libro y estamos tratando el tema de la iglesia, de seguir el ejemplo de la primera iglesia. La primera iglesia donde encontramos el comienzo de la iglesia en el libro de Hechos. Y queremos ver solamente un pequeño repaso porque más que nunca el cristiano necesita la iglesia, más que nunca. Porque tenemos tantas cosas compitiendo y necesitamos la iglesia para exhortación, necesitamos la iglesia para ser equipados, necesitamos la iglesia para rendición de cuentas, necesitamos la iglesia simplemente para estar juntos. Y habíamos hablado en los versículos 41 en adelante del capítulo 2 de Hechos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y habíamos hablado de que eran comprometidos para invertir en la iglesia y no malgastar en otros lados. Invertir en el ministerio de la iglesia, porque es la iglesia el programa de Dios para hoy. Es a través de la iglesia que alcanzamos almas para Cristo, ayudamos a misioneros para que alcancen almas en otras partes del mundo, ayudamos a personas en necesidad en nuestro pueblo, ayudamos a aquellos que necesitan el crecimiento espiritual. ¿Dónde? En la iglesia. Entonces invertimos en la iglesia para poder hacer para ver mayores cambios y ser más efectivos. Y habíamos hecho la pregunta, ¿qué clase de iglesia sería mi iglesia si cada persona fuera igual que yo? Piénselo. ¿Qué clase de iglesia sería mi iglesia si cada persona fuera igual que yo? Era una iglesia comprometida. Era una iglesia unida. Dios odia la división, pero esta iglesia era unida. Dice la Biblia que ellos tenían en común todas las cosas. Y el versículo 46, perseveraban unánimes. La palabra unánime aparece 11 veces en el libro de Hechos. Y créalo o no, en el Nuevo Testamento 11 veces, 10 de las 11 es el libro de Hechos, 10 de las veces. Y era que ellos estaban unidos en fe, unidos en la adoración, unidos juntos en el partimiento del pan, en la celebración de la Santa Cena, había unidad. Y esa iglesia era unida. Y la gente conoce cuando una iglesia es unida. ¡Qué bendición! Es una seña de una iglesia saludable. Entonces la tercera área que vimos de esta primera iglesia era comprometida, era unida, pero también esta iglesia era generosa. La iglesia daba, la iglesia cooperaba, la iglesia participaba en las ofrendas. Dice que hasta vendían algunos bienes para ayudar a la iglesia. No todos, obviamente no era mandatorio, era voluntario, era basado en amor, no en temor, no era comunismo. Pero las personas eran generosas, daban, invertían en la obra en vez de malgastar en otras cosas. Porque la obra de Dios es el programa de Dios para hoy, la iglesia. ¿Cómo vamos a alcanzar al mundo? Es la iglesia. ¿Cómo vamos a alcanzar nuestra ciudad? Es la iglesia. Y la iglesia tiene que entonces invertir en el evangelio, invertir en el reino de Dios. Pero esta iglesia
para continuar hoy en la segunda parte, era una iglesia gozosa. Una iglesia gozosa donde la gente se gozaban. Qué bendición ver a la gente riéndose en la iglesia y compartiendo y sonrisas y gozo. Lo que más me impacta como pastor de esta iglesia es cuando alguna visita o alguna persona que está viniendo nueva por un tiempo me dice: lo que me gusta más de esa iglesia es que hay mucho amor y hay muchas atenciones aquí. Gloria a Dios. Eso es lo que debe pasar en una iglesia, que cuando llegan visitas se saludan con amor genuino. Uno trata de conectar con ellos para que vean que verdaderamente estamos interesados en ellos, no en lo que nos pueden dar a nosotros, lo que nosotros le podemos dar a ellos y servirles a ellos. Una iglesia llena de gozo, dice unánimes. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En el capítulo 5, más adelante, aquí en el libro de Hechos, 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aún en la tribulación gozosos. Pablo en la cárcel cantando con Silas, mientras tenían heridas, estaban sangrando, estaban encadenados y todavía cantando con gozo al Señor, dice la Biblia, estaban cantando. Aquí Pedro, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 8:8, así que había gran gozo en aquella ciudad. La Biblia habla de esta idea. Hechos 13, más adelante, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Filipenses 4:13, uno de los versículos más conocidos. Filipenses 4:13, dice 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Una iglesia saludable es una iglesia comprometida, es una iglesia unida, es una iglesia generosa y es una iglesia gozosa. Pero continúa, noten el versículo 43, todos los que habían creído, 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y noten el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Noten que integrando un testimonio de respeto por la obra de Dios. Hermanos, la presencia de Dios no puede ser ignorada. Aún los enemigos del Evangelio tienen que mirar que estas personas son genuinas, que son amorosas, que se aman unos a otros y aman a otros. El mundo se va a maravillar, se va a admirar de ver la iglesia en acción, porque van a ver amor ahí donde no lo hay. Van a ver apoyo ahí donde no lo hay, fuera de ahí. Dice la Biblia, en esto conocerán, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Tenemos que demostrar el amor de Dios, tenemos que compartir el amor de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Hay amor, un testimonio de respeto al mundo, pero también un testimonio produce una imagen positiva hacia los cristianos. Un buen testimonio. Hay iglesias lamentablemente que tienen muy mal testimonio.
Hay iglesias tristemente que su testimonio es negativo. Una iglesia conocida por ser arrogante. Una iglesia conocida por ser legalista. Una iglesia, hace poco me enteré que una muchacha visitó la iglesia donde están sus padres. Vino del trabajo y entró con unos pantalones sweatpants, que le llaman. Y entró en la iglesia y un miembro de la iglesia le dijo a ella: ¿tú sabes que con esos pantalones tú vas para el infierno? Eso fue lo que le dijo a la muchacha en la iglesia, porque tenía pantalones. Oiga, hermano, la salvación no es por obras, no se gana por obras, no se pierde por obras. Qué ridículo decirle eso así a una joven de 18 años, que tú quieres que vuelva a esa iglesia. ¿Saben qué? Yo no la culpo si no vuelve. Ojalá venga a nuestra iglesia, porque aquí la aceptamos tal y como está. Tal y como venga, aquí se acepta, porque esas reglas son de hombres, no son de Dios. La iglesia debe tener un buen testimonio, una buena imagen en el pueblo donde viven. Cuando Dios está trabajando en una iglesia, otros serán atraídos a esa iglesia. Dice la Biblia, un versículo en Proverbios 16:7: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún sus enemigos hace estar en paz con él. En otras palabras, hermanos, no tenemos que ser personas refunfuñonas, personas arrogantes, personas que están siempre negativos. No, el mundo verá el testimonio y el testimonio será una atracción. Por eso la iglesia debe ser unida, como dijimos anteriormente, y si es unida va a ser respetada. Y último lugar, la iglesia, una iglesia saludable. Esta primera iglesia estaba creciendo. Dice la Biblia en el 47: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Noten que había crecimiento. Sabemos que cuando Pedro predica más adelante, se convierte en unas 3,000, cuando Pedro predica se convierte en unas 3,000 personas, y luego se convierte en otros miles más. La iglesia crecía. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Porque Él añade nuevas conversiones. Una iglesia saludable crece. Efesios 2:21 dice así: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo lo que está vivo crece. La iglesia es un organismo vivo y debe crecer numéricamente, biológicamente, espiritualmente. En toda área debemos de crecer. Hay dos estadísticas que escuché ayer en una conferencia que yo estaba, que fue bien sorprendente para mí. ¿Sabía usted la nación donde el cristianismo está creciendo más rápido en estos momentos hoy? ¿Saben cuál es? Y quizás usted puede decir, bueno, Centroamérica, Brasil, África, Ucrania, Estados Unidos. No. La nación donde el cristianismo está creciendo más rápido es Irán. Irán. Yo escuché esa estadística y tuve que ponerme a hacer un poco de investigación, y lo vi en 3 diferentes lugares que dicen que en Irán el cristianismo está creciendo más, y no hay iglesias en Irán, pero el cristianismo está creciendo en Irán como en ningún otro sitio, más rápido que cualquier otro sitio.
Otra estadística que escuché ayer de una organización que se llama el Reto Mundial, esa organización se llama, dicen que la nación donde hay más cristianos, el número total, no porcentaje, es China. China, un país donde el cristianismo es ilegal. China está creciendo a un nivel que las personas no se pueden imaginar. Dicen que ya hasta 7% de la población son cristianos. Posiblemente unos 115 millones de cristianos en China. Bueno, la iglesia crece. La iglesia crece a pesar de los obstáculos. Dios se encarga de que crezca. Betania está creciendo, gracias a Dios. Y a ustedes que invitan y traen personas. Tenemos un dilema aquí a veces, que no sabemos qué vamos a hacer. Ir a los servicios, buscar un sitio más grande, porque el estacionamiento no basta. Y hay un problema serio que tenemos. Y como pastor y líder, y tengo que poner alguna visión allá donde que tenemos que pensar qué vamos a hacer. Y hay varias opciones. A nadie le gusta ninguna de ellas. A nadie le gusta 2 servicios, pero es una posibilidad. A nadie le gusta que tengamos que ir a otro edificio, pero es una posibilidad. Todo está en la mesa, como dice el refrán. No quisiéramos irnos de este lugar que Dios nos dio, pero tenemos que pensar. El estacionamiento lo podemos llenar 3 y 4 veces. Y yo sé que algunos hombres cooperan, no todos, pero algunos cooperan y se estacionan por ahí en el vecindario, y agradecemos cuando usted se estaciona fuera del parking. Pero es un problema real, porque la iglesia ha estado creciendo. Y yo sé que para algunos es difícil conseguir un estacionamiento y dan vueltas. Y a veces duran 20 minutos dando vueltas y no encuentran estacionamiento. Y obviamente a mí me da pena eso, pero no hay nada que podemos hacer en el momento. Pero tenemos que pensar. Tenemos que pensar cuáles son las opciones. ¿Vendrían personas a otro servicio? ¿Habrían algunos que pueden ayudar en la alabanza en un segundo servicio? Todo eso hay que pensarlo. Porque yo sé que usted puede manejar y dar vueltas por 20 minutos y usted sigue buscando hasta que encuentra. Pero hay personas que no van a hacer eso. Personas nuevas que quizás quieren venir a Betania, pero no hay donde estacionarse, y dan 2 o 3 vueltas y se van para su casa o van para otra iglesia. No somos la única iglesia en Redding, pero si ellos quieren estar aquí, obviamente los queremos aquí. Una iglesia saludable crece, dice la Biblia, Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¡Qué tremendo! Crece. El Señor añadía diariamente a la iglesia. Aumentaba el número de la iglesia cada día. Una iglesia saludable crece. Una iglesia saludable es unida. Una iglesia saludable es generosa. Una iglesia saludable es gozosa. Una iglesia saludable es respetada. Y por eso, hermanos, crece. Y yo espero que usted y yo continuemos siendo parte de hacer a la iglesia Betania una iglesia saludable. Que continuemos en la obra de Dios, trayendo el evangelio, trayendo la palabra, animando, exhortando, corrigiendo a través de la palabra y amándonos unos a otros y demostrando y compartiendo el amor que hemos recibido.
Por eso conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Oremos.